Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene la palabra la diputada Susana Barragán. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada Susi. Le solicito me permita leer un resumen, ya que está publicada en la Gaceta. Con mucho gusto, Gracias. diputada. Compañeros diputados, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990. Diputados integrantes de esta honorable 64ª legislatura del Estado de Zacatecas, me permito someter a su consideración la reforma al Código Familiar del Estado de Zacatecas que tienen en sus manos relativa al reconocimiento de los hijos. La vida sexual activa conlleva la posibilidad de engendrar hijos, lo que representa un acto pleno de gran responsabilidad que no siempre se entiende así. La maternidad y paternidad se representan por un conjunto de deberes y obligaciones que la ley tutela en favor de los menores de edad y una serie de derechos de la propia niñez. Empero, es muy conocida la problemática tanto en el país como en nuestro estado consistente del desentendimiento, a veces mediante actos de evasión, generalmente a cargo de los hombres, de estas responsabilidades con grave perjuicio, que si bien resiente la madre, va en agravio directa y principalmente de la indefensa y vulnerable niñez que se procrea. En ocasiones es por la vía legal que la madre busca hacer efectiva esa responsabilidad a cargo del padre y el primer paso para lograrlo es mediante el reconocimiento de la hija o hijo. Este derecho a la identidad ha sido salvaguardado por la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 8, numeral primero, al imponer a los estados parte la obligación de respetar el derecho de la niñez a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. Al respecto, el artículo 21 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que ante la negativa de la prueba de paternidad o maternidad, la autoridad competente, salvo prueba en contrario, presumirá que es el padre o la madre respectivamente. Señala también que para efectos del reconocimiento de maternidad y paternidad de niñas, niños y adolescentes, así como en relación con los derechos y obligaciones derivados de la filiación y parentesco, se estará la legislación civil aplicable. Es por ello por lo que una vez creada la norma general se debe crear la ley estatal correspondiente y armonizar la legislación civil y familiar relativa. En ese tenor, el artículo 13, fracción sexta de la Ley de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas señala que las autoridades a través del registro civil tienen la obligación de facilitar la demostración de la filiación mediante pruebas científicas, dejando la carga de la prueba a quien fuere señalado como presunto progenitor. De igual forma, establece que para efectos del reconocimiento de maternidad y paternidad, así como derechos y obligaciones derivados de la filiación y parentescos, se estará la legislación civil y familiar aplicable. Por su parte, al respecto, el Código Familiar del Estado de Zacatecas, en la parte relativa al tema que nos ocupa, artículos 322 y 323, establece las hipótesis en que por derecho se determina la maternidad y paternidad, es decir, respecto a la madre por el propio hecho del nacimiento, y respecto del padre por el reconocimiento que haga de las hijas y los hijos. Empero no contempla el poder en el caso de que los presuntos progenitores se nieguen a realizarse la prueba de maternidad y paternidad. Es por ello por lo que debemos ser la voz de aquellos que no se pueden defender por su minoría de edad y se debe armonizar dicho código familiar con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y adicionar a los preceptos 322 y 323 mencionados un párrafo en donde se establezca como consecuencia de resistirse a realizarse la prueba en materia de genética la presunción de ser la madre o padre según el caso, con las consecuencias que ello implica en protección de los derechos de esos seres vulnerables, pilar y futuro de nuestra sociedad. De manera concomitante es necesario proveer en consecuencia y facilitar al juez y a las partes las herramientas jurídicas para que de igual forma se determine lo necesario para establecer una pensión alimenticia como medida de protección como acto consecuente y atención al interés superior de la niñez. Esta medida de protección se hace necesaria como una obligación a fin de evitar dilaciones legales y tendenciosas que van en perjuicio de las niñas, niños y adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas de acuerdo con lo siguiente. Primero, se adicionan los párrafos segundo y tercero respectivamente a los artículos 322 y 323 del Código Familiar del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Capítulo sexto del reconocimiento de los hijos. Artículo 322. La filiación materna resulta del solo hecho del nacimiento si hubiere suposición de parto, suplantación de niño o cualquier conflicto o duda sobre la filiación. Podrán realizarse las pruebas científicas correspondientes. Además, serán admisibles todos los medios de prueba en los juicios de intestado o de alimentos. Se justificará la filiación respecto de la madre dentro del mismo procedimiento. En caso de negativa a realizarse las pruebas científicas correspondientes dispuestas por la autoridad judicial, ésta se presumirá salvo prueba en contrario. Desde que quede establecida dicha presunción, se deberá proveer lo necesario para establecer una pensión alimenticia como medida de protección en términos de este Código y demás legislación aplicable. Artículo 323. La filiación paterna se establece por el reconocimiento que se haga de los hijos o por una sentencia que declare la paternidad. Si hubiere negativa del presunto padre o cualquier conflicto de duda sobre la filiación, podrán realizarse las pruebas respectivas y en el caso de concubinato se podrá justificar la filiación respecto del padre en el mismo juicio de intestado o de alimentos y será suficiente para probar los extremos legales señalados por la ley para demostrar el concubinato. Esta acción es transmisible por herencia e imprescriptible. En caso de negativa a realizarse las pruebas científicas correspondientes dispuestas por la autoridad judicial, esta se presumirá salvo prueba lo contrario. Desde que queda establecida dicha presunción, se deberá proveer lo necesario para establecer una pensión alimenticia como medida de protección en términos de este Código y demás legislación aplicables. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contravenga el presente decreto. Atentamente, la diputada Susana Andrea Barragán Espinosa. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Si me permite suscribirme, diputada Miranda Herrera, Georgia. Diputada, permita que la fracción parlamentaria de Morena la acompañe en esta iniciativa. De igual manera, el grupo parlamentario del PRI, compañera. Gracias. Diputada, si nos permite a su grupo parlamentario acompañarla. Igual el grupo parlamentario del PAN también. En los mismos términos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputada. En los mismos términos, el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.